Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. La verdadera responsabilidad en la crisis de Haití. Hay que señalar que la historia de Haití es compleja y que su situación actual es el resultado de múltiples factores históricos y no puede atribuirse únicamente a la relación con la República Dominicana. La historia de Haití ha estado marcada por una serie de eventos que han contribuido a su situación económica, política y social actual, y muchas de esas raíces se encuentran en la intervención y explotación por parte de potencias extranjeras, especialmente en los siglos XVIII y XIX. Número 1. La colonización y la explotación francesa. Durante el periodo colonial, Haití, entonces conocida como Saint-Domingue, fue una colonia francesa extremadamente lucrativa. Francia estableció plantaciones de azúcar, café, algodón y otros cultivos que requerían trabajo esclavo. Pero en 1789, Haití era la colonia más rica del mundo, pero esta riqueza se basaba en la explotación brutal de la población esclava africana. La vida de los esclavos era extremadamente dura, con jornadas largas de trabajo, castigos severos y una tasa de mortalidad muy alta. Cuando la revolución haitiana comenzó en 1791, los esclavos y líderes afrodescendientes lucharon contra la opresión colonial y lograron su independencia en 1804, convirtiendo a Haití en la primera república negra y la segunda nación independiente en América. Sin embargo, las consecuencias de esa independencia serían devastadoras a nivel económico. En segundo lugar, la deuda de independencia impuesta por Francia. En 1825, Francia obligó a Haití a pagar una indemnización a los antiguos colonos franceses que ascendía a 150 millones de francos, una suma exorbitante en ese momento para ser reconocida como una nación independiente. O sea, había que pagar todos estos cuartos para poder reconocer la independencia de Haití. Esta indemnización, impuesta bajo la amenaza de una invasión militar, dejó a Haití con una deuda colosal que no se terminó de pagar hasta 1947. Este pago de deuda obligó al país a destinar gran parte de sus recursos a satisfacer a sus acreedores en lugar de invertir en el desarrollo interno, como infraestructura, educación o salud. En tercer lugar, intervenciones extranjeras y explotación. A lo largo de los siglos XIX y XX, Haití siguió sufriendo intervenciones extranjeras. Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934, una intervención que dejó cicatrices profundas en la sociedad haitiana. Durante este periodo se impuso un régimen militar y se explotaron los recursos del país para beneficio estadounidense, lo que limitó el desarrollo autónomo de la nación. Además, la ocupación estadounidense reestructuró la economía haitiana en función de los intereses extranjeros y se consolidó un sistema de élites locales que concentraron la riqueza y el poder, dejando a la mayoría de la población en la pobreza. Número 4. La relación con la República Dominicana. La República Dominicana y Haití comparten la isla de la Española, pero sus historias han sido muy diferentes. La división cultural, lingüística y racial entre ambos países ha influido en las tensiones y conflictos históricos. Sin embargo, no es justo responsabilizar a los dominicanos de la crisis estructural de Haití, aunque ha habido tensiones y episodios de violencia en la frontera. La situación económica y política de Haití se originó mucho antes de los conflictos recientes con la República Dominicana. Hoy en día, las migraciones masivas de haitianos hacia la República Dominicana son una consecuencia de la inestabilidad en Haití, que ha llevado a muchos a buscar mejores oportunidades en el país vecino. Esto ha generado tensiones sociales y políticas, pero es importante entender que las dificultades en Haití son producto de una larga historia de explotación, endeudamiento y falta de inversiones significativas para el desarrollo sostenible. Número 5. ¿Por qué se culpa a los dominicanos hoy en día? En el contexto actual, la relación entre ambos países se ha visto afectada por la percepción internacional y por la falta de entendimiento de la historia compleja de Haití.
En algunos foros internacionales, la situación de los haitianos en la República Dominicana es vista a través de una lente de derechos humanos que a veces simplifica las causas históricas y estructurales, atribuyendo a la República Dominicana un papel que en realidad tiene raíces más profundas y multidimensionales. La presión internacional puede llevar a una narrativa que busca señalar culpables cercanos en lugar de reconocer la responsabilidad de las potencias coloniales históricas y las políticas internacionales que contribuyeron a la situación actual de Haití. Esto es lo que ha pasado, pero mucha gente no lo entiende. En conclusión, el Estado de Haití no puede entenderse sin considerar la historia de explotación colonial, la deuda de independencia impuesta por Francia y las numerosas intervenciones extranjeras, en particular las de Estados Unidos. La República Dominicana, aunque ha tenido conflictos y tensiones con Haití, no es el principal responsable de la situación haitiana. Reconocer la complejidad histórica y los actores internacionales involucrados es la clave para entender las verdaderas raíces de los problemas en Haití y trabajar hacia soluciones más justas y sostenibles. Es muy fácil echarle la culpa al que está más cerca. En las relaciones entre Haití y la República Dominicana, las tensiones y desafíos han sido una constante debido a factores históricos, políticos y sociales. Aunque ambos países comparten la isla de la española, sus trayectorias han sido muy diferentes y esto ha dado lugar a malentendidos y conflictos. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que la situación se ha intensificado y muchos dominicanos han comenzado a sentir que los haitianos y ciertos actores internacionales han adoptado posturas que son percibidas como injustas o agresivas hacia la República Dominicana. El papel de la ONU y las organizaciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas, como otras organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y grupos no gubernamentales, han intervenido frecuentemente en asuntos relacionados con los derechos de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana. Estos organismos han expresado preocupaciones sobre temas como la situación de los derechos humanos, la discriminación, la nacionalidad y la deportación de haitianos y sus descendientes. Algunos dominicanos perciben estas intervenciones como un ataque a la soberanía nacional y una injerencia en los asuntos internos del país. La presión de la comunidad internacional ha llevado a que el gobierno dominicano tome medidas para mejorar la situación de los haitianos en el país, pero esto ha sido visto por algunos como una concesión a las demandas externas y un desvío de los intereses nacionales. En conclusión, el empeoramiento de las relaciones entre haitianos y dominicanos no beneficia a ninguno de los dos países. Aunque la presión internacional sobre la República Dominicana puede estar bien intencionada en algunos casos, los actores internacionales deben ser cuidadosos de no generar un resentimiento entre la población dominicana. La cooperación y el respeto mutuo son esenciales para mejorar la situación en la isla de la Española. Si se continúa promoviendo un enfoque de confrontación y de señalamiento, se corre el riesgo de perder lo más por lo menos y sacrificar la posibilidad de construir una relación más armoniosa y beneficiosa para ambas naciones. Bien, y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale like, comenta, comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Es gratis y me ayudaría bastante. Muchas gracias.